¿Ya está grabando? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Hello. Ok, aquí una comunicadora social hablando. Como raro. Este es mi don. Mi maldición. Vamos a hacer una cosa. Les voy a explicar pequeñas cositas. Como para ver si entienden o les entra en la cabecita, ¿no? ¿Qué es uso, consumo y recepción? ¿Es lo mismo? ¿Es la misma vaina? Ahora sí viene lo chido. Empecemos por el uso. Rusconi y Molina lo definen. ¿Cómo les explico cómo lo definen? Supongamos que el receptor necesita algo o quiere algo. Entonces, de aquí viene la recepción. ¡Ay, ajá! Ok, pero aclarando, el uso está relacionado con la relación sociocultural del receptor. ¿Esto qué quiere decir? Pues es el proceso por el cual se le relacionan los medios y el receptor. Básicamente es el proceso interactivo por el cual el contenido relaciona las necesidades del receptor o de las personas. Ok, pero entonces hablemos de otra cosa, más importante aún, el consumo. Asimismo como el uso, en el consumo también la gente como que se queda con lo que le da la información de los medios. Sin embargo, en el consumo, estos medios y estas noticias y lo que sea que le llegue a esa persona, al receptor más que todo, ¿cómo les explico esta parte? Porque a todos nos ha pasado y todos somos consumidores. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, esos son consumidores. Los que solamente por haber leído sobre eso y solamente por haber escuchado a otras personas y por tener una plática con otras personas, son consumidores. Se vuelven consumidores en el momento en el que toda la información que están procesando influye en su mentalidad y en sus comportamientos. Muy loco. A todos nos ha pasado. No. Bueno, sí. Bueno, a todos los que nos están oyendo, vamos a hablar sobre recepción. Básicamente, la recepción es cuando tú le das el significado a las cosas y cuando buscas como la forma de entender esto. ¿Saben qué ejemplo les puedo poner? Las cartas del tarot. ¿Qué estás esperando? Acuérdense que cada vez que les leen las cartas del tarot en TikTok, ustedes buscan el sentido y buscan como, claro, por eso la semana pasada se me cayó el buñuelo. Suele pasar, muchachos. That's weird. Recapitulando y resumiendo. El uso es cuando va de la mano de las necesidades de la persona. El consumo es cuando las personas van de acorde y cambian sus comportamientos y su pensamiento gracias a los medios, o a lo que han leído, o a lo que han escuchado, o a lo que quieren hablar. Y la recepción es investigación a la comunicación, muchachos. Y la recepción es cuando nos llega un mensaje e intentamos darle sentido a esa información que nos acaba de llegar. Así o más sencillo, muchachos. Los medios ya no son dictadores, sino más bien nuestros compañeros de viaje en esta loca aventura llamada vida. Ahora somos nosotros. Sí, escuchaste bien, nosotros. Los consumidores de información, quienes tenemos el control remoto del poder. Cambiamos de canal, adelantamos, retrocedemos y pausamos. ¡Ay, ajá! Somos nosotros los directores de nuestra propia película. Dios mío, señor, sálvame. Y hablando de película, ¿qué tal es la resistencia y la selectividad en la recepción de los mensajes? Somos más exigentes que un crítico de cine en los Oscars. Si algo no nos convence, rápidamente se va para el rincón del olvido. Así como tu ex. ¿O no? Pero no olvidemos el contexto social y la cultura. Es como el condimento en la receta secreta de la comunicación. Les voy a poner un ejemplo. Sé que todos hemos vivido esto.
Y es que en una reunión familiar, en un cumpleaños, siempre está el tío, la tía, la prima, el primo que empieza a tocar temas políticos. Y eso es como mezclar el agua y el aceite. Y ahora el gran cambio de paradigma. De espectadores pasivos a protagonistas activos. Antes éramos como esos espectadores pasivos que solamente recibíamos información y hacíamos caso a lo que ellos nos decían. Era como ir al cine y no ir a ver la película que tú quieres ver. Pasamos de ser espectadores pasivos a ser los protagonistas de la gran obra de la comunicación. Nobody asked. Hablemos de la cultura de las masas. Antes éramos esos soldaditos de juguete, todos iguales, marchando al mismo ritmo. Pero ahora, gracias a la diversificación de los medios y las redes sociales, cada uno de nosotros es un ingrediente único en un gran banquete. Algunos prefieren el sabor picante de las noticias políticas. Otros se deleitan con el dulce aroma del entretenimiento ligero. Y algunos más buscan el toque ácido en el humor irreverente. Bueno, te voy a explicar los estudios culturales. Primer punto. Origen y contrapunto a la comunicación norteamericana. ¿Qué es eso? Surgió en Birmingham, que es Inglaterra. Surgió entre los 50 y 60. Se oponen a la perspectiva dominante norteamericana. Obviamente en los estudios de la comunicación. Segundo punto. Es el enfoque en la cultura y el sentido social. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. El objetivo central de los estudios culturales es cómo analizar cómo se atribuye sentido a la realidad y en cómo se desarrolla una cultura. Obviamente es a través de prácticas sociales compartidas y significados comunes. Punto 3. Autores claves y perspectiva global. No sé si los conozcas, pero figuras como Stuart Hall y Edward Thompson son destacados en esta corriente. Ese es un verdadero hombre. Esto percibe la cultura como un proceso global que es influenciado tanto como lo social como lo histórico. Es un poeta. Que también estudia la percepción por diversas audiencias, como las clases obreras, los grupos étnicos y obviamente de género. Punto 4. Lectura de mensajes desde diversos puntos. ¿Cómo así? Cuéntame. Las audiencias interpretan los mensajes desde perspectivas hegemónicas. ¿Hegemónicas? Sí, desde lo socialmente aceptado. ¿Y usted quién es? Cállate, poco hombre. Visiones del mundo contrarias y situaciones vividas. Punto 5. Está interesante, ¿no? Vamos ahora al papel de los medios de comunicación. Todos conocemos los medios de comunicación. Estos son vistos como actores activos que obviamente ayudan a crear definiciones, valores y prácticas colectivas. Póngale ojo. Influyendo en la construcción de la sociedad social. ¿Qué? Sexto punto. Creadores del significado por el receptor. Los estudios culturales de los que hemos estado hablando se enfocan en que el receptor crea el significado en contextos culturales, obviamente específicos, y obviamente también influenciados por los medios de comunicación. ¿Pueden creerlo? Chido. Último punto. Vamos a hablar ahora sobre la diferencia con la teoría crítica. ¿Qué es eso? La diferencia de la teoría crítica se centra en la manipulación de los medios. Los estudios culturales analizan cómo los individuos negocian la información. ¿Qué? Y esta información es presentada por los medios, con su propio bagaje cultural, obviamente. Octavo punto. Enfoque en efectos a largo plazo. Los estudios culturales se diferencian de la teoría de comunicación de masas. Eso está claro. Nunca lo sabremos. Estos se concentran en los procesos de sentido a largo plazo, considerando la interacción en los medios, la experiencia personal, la información histórica y cultural del individuo. Ahora te quiero hablar sobre el análisis de la audiencia. Nice. Lo más importante.
Primer punto. Funcionalismo, estructuralismo y estudios de la audiencia. ¿Qué es eso? Esta corriente fue una de las primeras en investigar la audiencia, considerando que la sociedad era un grupo de individuos libres, racionales y autónomos. Segundo punto, el conductismo y las audiencias. Desde el conductismo se sostiene que las audiencias no son fáciles de manipular. Esto es debido a factores como la exposición selectiva y la percepción selectiva. Esta es influenciada tanto en valores como en creencias personales. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Tercer punto, actividad del receptor. Los receptores no interpretan solo mensajes de manera individual, sino que también en interacción con otros, creando sentido a partir de matrices culturales e interpretaciones sociales. Rafi. Bacano. Punto 4. Medios de comunicación y competencia por audiencia. Crecimiento y diversificación de los medios de comunicación ha generado competencias para captar audiencias. ¿Y esto a qué lleva? Llega a un interés, obviamente conocer las características del receptor para predecir reacciones e impactos. Quinto punto, la definición de audiencias. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Primero empecemos por explicar qué se le considera a la audiencia. Las personas que interactúan con los medios de comunicación. Una elegancia. Obviamente, incluyendo la prensa escrita, y se busca que el mensaje sea entendido de manera uniforme. ¿Sí me estás entendiendo? Es más, por el mayor número de personas posible. A few moments later. Punto final. Sexto. La necesidad de conocer a las audiencias. Los estudios de las audiencias nacen para determinar cuántas y quiénes están expuestas a los mensajes de los medios masivos, utilizando herramientas estadísticas o encuestas, sondeos de opinión, audímetros y lo más conocido, ratings. Todo esto es para obtener datos cuantitativos y trazar perfiles de audiencia. Bueno, pues, y para terminar todo este chisme sobre la comunicación masiva, les vengo a hablar sobre la comunicación y el estudio que tuvo, pero en Latinoamérica. Entonces, para empezar, quiero hablarles de un señor. Este señor se llama Juan Carlos Córdoba. ¿Y qué pasó con él? Que probablemente lo van a estar viendo acá. Juan Carlos Córdoba empezó a hacer un estudio en 1960 y en 1970 por toda Latinoamérica. Este man se fue a viajar y empezó a darse cuenta que lo sociocultural, lo económico y toda esa evolución que empezó a ver en ese momento empezó a hacer o a generar un cambio en los medios. O sea, los medios empezaron a tener una nueva visión y las cosas empezaron a cambiar. Entonces, él empieza a hacer esta comparación, sin embargo, no lo hace él todo solo, pues acompañado de 5 personas más, empiezan a darse cuenta de las nuevas ideas y metodologías que se estaban empleando en los medios y cómo estos iban evolucionando de una manera bastante interesante para ese entonces. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Claramente, después de todos estos estudios, se logra tener una nueva visión muchísimo más clara sobre qué estaba sucediendo con los medios. Entonces ya nos daban una perspectiva más importante para entenderlos y se llega a la conclusión de que empiezan a influir tanto en la cultura como en la sociedad. Y como ambas dependen para que un medio trabaje. Entonces, por ejemplo, ya empieza a haber más publicidad, se transforman los medios, pues ya no hablábamos de radio, sino que ya teníamos televisión. Stop it. Get some help. Y así se empieza a evolucionar. Ya para este entonces y para la actualidad, Córdoba de cierta manera hace como una pequeña teoría que al fin y al cabo se termina cumpliendo, que es que nos volvemos una población más digital. Entonces como que él de cierta manera dice como bueno, la llegada de la posible internet nos va a ayudar a que los medios cambien y pues en realidad no estaba muy mal su teoría porque de cierta manera es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces básicamente eso nos hablan de cómo estos influyen mucho tanto en cualquier sociedad, tanto en los más pequeños como en los más grandes y afectan nuestras culturas.
¡Cielos, qué macizo! De pronto se llega a perder un poco de las tradiciones, digamos, las historias orales, como se solían hacer en un pasado. Sin embargo, se traen unas nuevas narrativas y unas buenas propuestas para que estas se transformen y se vuelvan más interesantes para nosotros los jóvenes y para las nuevas poblaciones. Y ya, espero que les haya gustado mucho este chismecito con mis chicas y nos vemos en otro video. Bye. Es bellísimo.